La influencia de Sócrates en la filosofía occidental es un tema de gran relevancia y profundidad, dado que se considera la figura central que dio inicio al pensamiento filosófico crítico y etimológico que caracterizó a la antigua Grecia. A través de su método de diálogo y su compromiso con la búsqueda de la verdad, Sócrates logró transformar la comprensión del conocimiento y la ética. Aunque Platón no fue su único alumno, su relación con Sócrates le permitió captar y plasmar las ideas del maestro de manera que éstas siguieran resonando en el tiempo. Sócrates es conocido por su famoso método de interrogación, el método socrático, que consiste en formular preguntas incisivas para estimular el pensamiento crítico y exponer contradicciones en el razonamiento de los interlocutores. Este modo de operar no solo desafió las nociones convencionales de la verdad y el conocimiento, sino que también influyó en la manera en que Platón estructuró sus propios diálogos. A través de estos, Platón buscó expandir las enseñanzas de Sócrates, incorporando sus enseñanzas sobre la ética, la política y la naturaleza del ser. Una de las contribuciones más significativas de Sócrates fue su enfoque ético, que se centraba en la idea de que una vida sin examen no merece ser vivida. Este principio marcó a Platón profundamente, quien lo integró en su propia filosofía. La noción de la vida reflexiva y el compromiso ético son pilares fundamentales en la obra platónica, lo que refleja la profunda admiración que el filósofo tenía por su maestro. Así, Platón no solo heredó la búsqueda de la verdad, sino que también se hizo responsable de continuar el legado socrático en un contexto más abstracto y sistemático. Además, la condena a muerte de Sócrates en el 399 a.C. tuvo un impacto profundo en Platón y en su visión del mundo. La forma en que Sócrates enfrentó su juicio y su muerte se convirtió en un tema recurrente en los textos platónicos, como se ve en el diálogo, Apología de Sócrates. Este evento no solo reafirmó la idea de que la filosofía podía ser peligrosa en un contexto político adverso, sino que también condujo a Platón a desarrollar su teoría de las ideas, donde estableció un mundo ideal más allá de la realidad tangible, buscando respuestas a las injusticias que su maestro había sufrido. La relación entre Platón y Sócrates no se limita al ámbito ético y político, también abarca cuestiones epistemológicas y ontológicas. Sócrates, a través de su método, planteó interrogantes sobre la naturaleza del conocimiento y la sabiduría, ideas que Platón amplió al desarrollar su teoría de las ideas como entidades eternas e inmutables. En este sentido, la influencia socrática se traduce en una elaborada crítica al relativismo y al escepticismo, promoviendo la idea de que existen verdades objetivas que se pueden alcanzar a través de la razón. Finalmente, la huella de Sócrates en Platón es innegable, y su legado continúa impactando el pensamiento filosófico contemporáneo. Las desafiantes preguntas sobre la ética, la justicia y la naturaleza del conocimiento, que fueron sembradas por Sócrates y cultivadas por Platón, se encuentran en el corazón de muchos debates filosóficos actuales. Así, el diálogo entre ambos filósofos se convierte en un espacio donde se articula no solo la experiencia humana, sino también la necesidad de cuestionar y profundizar en las verdades que guían nuestras vidas. En esta intersección entre el maestro y el discípulo, resuena la esencia misma de la filosofía, el amor por la sabiduría. La relación entre Sócrates y Platón es fundamental para entender el desarrollo del pensamiento filosófico occidental. Sócrates, considerado uno de los padres de la filosofía, nunca dejó obras escritas y su filosofía fue transmitida principalmente a través de sus discípulos, siendo Platón el más destacado entre ellos. Platón, a través de sus diálogos, presenta la figura de Sócrates como un maestro que utiliza el método socrático, que consiste en formular preguntas para estimular el pensamiento crítico y ayudar a sus interlocutores a llegar a sus propias conclusiones. Esta relación maestro-discípulo es crucial, no solo para la obra de Platón, sino también para la historia de la filosofía en general. La influencia de Sócrates en Platón es evidente en varios aspectos de su obra. Primero, Platón adoptó el método dialéctico de su maestro, que enfatiza la búsqueda de la verdad a través del diálogo y la reflexión. Este enfoque contrasta con las doctrinas dogmáticas de otros pensadores de su tiempo. En los diálogos platónicos, Sócrates sirve como el personaje que desafía a sus compañeros a cuestionar sus creencias y nociones preconcebidas, fomentando así un proceso de autoexamen y autocrítica que se considera esencial en la filosofía. Además, la ética socrática tuvo un profundo impacto en el pensamiento platónico.
Sócrates enseñó que el conocimiento es la clave para la virtud y que la ignorancia es la causa del mal. Platón, a través de su propia obra, explora esta conexión entre conocimiento y moralidad, desarrollando la idea de que comprender el bien y el justo es fundamental para vivir una vida virtuosa. Esta concepción se refleja en las teorías éticas que Platón formula en obras como La República, donde discute la relación entre la justicia, el individuo y el Estado. Platón también extiende las ideas de su maestro al ámbito metafísico. La filosofía socrática plantea preguntas sobre la naturaleza del conocimiento y la realidad, temas que Platón aborda con su famosa teoría de las ideas, donde postula que el mundo sensible es sólo una sombra del mundo de las ideas o formas perfectas. En este sentido, la relación maestro-discípulo se convierte en un punto de partida para Platón en su búsqueda por entender la naturaleza de la realidad, lo que lo lleva a desarrollar un sistema filosófico más complejo que el de Sócrates. Aunque Sócrates es una figura central en la vida y la obra de Platón, también hay que señalar que la interpretación de Platón de su maestro a veces difiere de las enseñanzas originales. Platón es conocido por haber idealizado a Sócrates, presentándolo como un modelo del filósofo perfecto y el portador de la verdad. Esta representación ha llevado a debates sobre la autenticidad del Sócrates histórico frente al Sócrates platónico, lo que subraya la complejidad de su relación. Así, Platón no solo es un discípulo leal, sino también un innovador que amplía las ideas socráticas en direcciones nuevas. Por último, la relación entre Sócrates y Platón ha dejado una huella indeleble en la tradición filosófica posterior. La figura de Sócrates como el pensador crítico y el diálogo como método de indagación filosófica influyeron no solo en Platón, sino también en generaciones de filósofos a lo largo de la historia. La forma en que Platón presenta las enseñanzas de Sócrates continúa resonando en la educación filosófica moderna, resaltando la importancia del diálogo y la reflexión. En resumen, la relación maestro-discípulo entre Sócrates y Platón es un eje central que define no solo sus respectivas filosofías, sino también el rumbo de la filosofía a través de los siglos. Sócrates, considerado uno de los pilares de la filosofía occidental, ejerció una profunda influencia en su discípulo Platón. La relación entre ambos es fundamental para entender el desarrollo del pensamiento filosófico en la antigua Grecia, ya que Platón no solo fue alumno de Sócrates, sino también el responsable de transmitir y sistematizar sus ideas a través de sus diálogos escritos. Esta influencia se manifiesta en la manera en que Platón presenta a Sócrates como un personaje central en muchas de sus obras, lo que a su vez refuerza la importancia del maestro en la tradición filosófica. Uno de los aspectos más destacados de la influencia de Sócrates en Platón es su método de enseñanza, conocido como la mayéutica. Sócrates utilizaba preguntas y diálogos para hacer que sus interlocutores reflexionaran sobre sus propias creencias y supuestos. Este enfoque educativo dejó una huella profunda en Platón, quien incorporó esta técnica en sus diálogos, donde el personaje de Sócrates a menudo guía a otros en la búsqueda del conocimiento y la verdad. A través de este método, Platón no solo perpetuó la labor de su maestro, sino que también lo elevó al rango de filósofo, al enfatizar la importancia de la autoconciencia y el cuestionamiento crítico. Platón también adoptó y desarrolló algunas de las ideas éticas de Sócrates, especialmente su noción de que el conocimiento es la base de la virtud. Sócrates argumentaba que si un individuo realmente comprendía lo que era bueno, actuaría de acuerdo con esa comprensión. Platón tomó esta idea y la expandió en su propia filosofía, estableciendo no solo una conexión entre conocimiento y moralidad, sino también creando una teoría del conocimiento que incluye conceptos como las ideas o formas, que tienen un lugar central en su propia obra. A través de esta recontextualización, Platón otorga una dimensión más metafísica a la enseñanza socrática. La influencia de Sócrates en Platón también se manifiesta en la preocupación por la justicia y la política. En la obra La República, Platón explora la idea de una sociedad justa y el papel del filósofo rey, una figura que encarna la idea socrática de que quienes poseen conocimiento deben gobernar. Al desarrollar su propia visión política, Platón no solo amplifica las preocupaciones éticas de Sócrates, sino que también se convierte en un crítico de las fallas de la democracia ateniense, que ya había sido objeto de preocupación para Sócrates, quien desconfió del juicio del público en asuntos de justicia y moralidad. A pesar de que Platón es ampliamente conocido por sus propias contribuciones filosóficas, es importante reconocer que su trabajo no puede ser completamente separado de la influencia de Sócrates.
La transición del pensamiento socrático a la filosofía platónica no es solo un asunto de aprehensión de ideas, sino que también implica un proceso de reinterpretación y reformulación que responde a las inquietudes contextuales de su tiempo. Esto permite a Platón situarse como un puente entre la filosofía normativa de su maestro y las nociones más abstractas y sistemáticas que desarrollarían pensadores posteriores. Finalmente, la relación entre Sócrates y Platón es un testimonio del impacto intergeneracional del pensamiento filosófico. La manera en que Platón presenta a Sócrates no solo perdura en el tiempo, sino que continúa influyendo en el estudio de la ética, la epistemología y la política. A través de la obra de Platón, el legado de Sócrates se preserva y se reinventa, asegurando que su voz siga resonando. En definitiva, la influencia de Sócrates en Platón es un fenómeno que se extiende más allá de su época, proyectándose hacia el futuro y dejando una huella indeleble en la historia del pensamiento filosófico. Los diálogos platónicos son una serie de textos filosóficos escritos por Platón, que exploran una variedad de temas y conceptos a través del uso del diálogo socrático. Uno de los aspectos más destacados de estos diálogos es la figura de Sócrates, el maestro de Platón, quien se convierte en el personaje central de muchas de estas obras. Sócrates, a pesar de no haber dejado escritos propios, a través de los diálogos de Platón, ha alcanzado una gran notoriedad como un pensador influyente en la historia de la filosofía. La representación que Platón hace de Sócrates presenta no solo sus ideas filosóficas, sino también su método de enseñanza a través de preguntas y respuestas, conocido como la mayéutica. La influencia de Sócrates en Platón es fundamental para entender la evolución del pensamiento filosófico. Sócrates se enfocaba en la búsqueda de la verdad a través del diálogo, cuestionando las creencias establecidas y estimulando el pensamiento crítico en sus interlocutores. Este enfoque se refleja en los diálogos de Platón, donde se observa al Sócrates platónico como un incansable buscador de conocimiento. A través de las intervenciones socráticas, Platón presenta su propia visión filosófica, la cual es interpelada y sopesada a través de las conversaciones entre diferentes personajes. En los diálogos, la figura de Sócrates es también una herramienta narrativa que permite a Platón explorar cuestiones éticas y políticas. Diálogos como La República y Apología de Sócrates ofrecen una profunda reflexión sobre la justicia, la moralidad y la naturaleza del conocimiento. Al hacer de Sócrates el protagonista, Platón resalta la importancia del examen crítico de nuestras vidas y convicciones. Esta representación subraya la idea socrática de que una vida no examinada no merece ser vivida, un principio que se convierte en una de las máximas del pensamiento occidental. Además, los diálogos platónicos permiten a Platón abordar la noción de la inmortalidad del alma, un tema que fue primordial para Sócrates. En obras como Fedón, Sócrates discute la naturaleza del alma y su existencia más allá de la muerte, idea que estaba en consonancia con las creencias de la época en torno al más allá. La manera en que Sócrates plantea cuestiones sobre la vida y la muerte crea un espacio para que Platón elabore sus propias teorías metafísicas, incluyendo la teoría de las ideas, que busca explicar la naturaleza de la realidad de una manera más sistemática. El estilo literario de los diálogos, que combina filosofía y teatro, también se debe a la influencia de Sócrates. Al presentar la filosofía en forma de diálogo, Platón no solo rinde homenaje a su maestro, sino que también transforma la práctica filosófica en un arte que busca captar la atención del lector o del oyente. Las argumentaciones, las retóricas y el uso de personajes son elementos que enriquecen la reflexión filosófica, haciendo de cada diálogo una obra que trasciende el mero discurso académico. Este enfoque demuestra que el arte y la filosofía pueden entrelazarse y que la búsqueda del conocimiento no tiene por qué ser una actividad austera. Por último, los diálogos platónicos han tenido un impacto duradero en el desarrollo del pensamiento occidental, y mucho de su atractivo y profundidad proviene de la figura de Sócrates. La representación platónica de Sócrates no solo establece las bases de su propia filosofía, sino que también invita a generaciones futuras a participar en la búsqueda de la verdad. La influencia socrática se siente en innumerables corrientes filosóficas posteriores, y su método de indagación sigue siendo un modelo a seguir para aquellos que buscan entender el mundo que les rodea, haciendo de su legado uno de los más duraderos en la historia del pensamiento humano. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, no olvides darle un me gusta y suscribirte a nuestro canal, Documentales Filosóficos, para más contenido fascinante sobre el mundo de la filosofía.
Nos vemos en el próximo vídeo.